Ya ahí Listo. listo. Sí, listo. Buenas, buenas tardes. El día de hoy vamos a abarcar el área de biología y esta va a ser nuestra primera sesión. Para comenzar y para ver cómo están en términos de conocimiento de biología, les traigo esta pregunta, de que si alguno sabe o tiene alguna idea de qué es el proceso de evolución. Quien desea que quiera participar, que lo escriba, que hace la mano y prenda el micrófono, dale, se va. Pues yo pienso que la evolución puede verse como la manera en la que se adaptan los organismos a su entorno conforme pasa el tiempo, Sí, es por un las buen condiciones concepto. que tienen, puede ser. Sí, ¿algún otro voluntario? Ok, bueno, para explicarles cómo funciona el proceso de evolución, sí, la evolución se da en cuatro procesos fundamentales: en la mutación, en el flujo génico, en la deriva génica y en el proceso de selección natural, que es el que acaba de mencionar Sebastián, que el más apto es el que sobrevive y su descendencia sigue y sigue y sigue. Entonces el día de hoy vamos a explicarles cada paso y proceso de cómo se da la evolución, y además vamos a resolver algunas preguntas que nos permitan a nosotros usar estos conocimientos y emplearlos y darnos una idea de cómo podrían preguntarnos esto en la prueba del examen de la Universidad Nacional. Bueno, espérense. Aquí tenemos esta imagen de Pokémon, que es como que para que ustedes entiendan de la adaptabilidad. O sea, miren, primero empieza así, después así, después así. Charizard, este es el nombre del medio, se me olvidó. No, este es Charmander. El del medio se me olvidó. Charmeleon y Charizard. Entonces, aquí podemos ver el crecimiento exponencial de una especie teniendo en cuenta su entorno. Por eso puse esta imagen aquí. Bueno, para explicar, vamos a comenzar explicando qué son las mutaciones. Una mutación, que en términos genéticos es una variación espontánea y muy aleatoria. Las mutaciones son muy aleatorias. En, la en consecuencia, en la consecuencia de genes que componen el ADN de un ser vivo. Esta variación introduce cambios muy puntuales, ojo con esta palabra, puntuales, de tipo físico, fisiológico o de otra índole en el individuo, que pueden ser o no ser heredados a sus descendientes. Aquí les traigo un ejemplo muy, un ejemplo muy característica de una mutación que se da en el gen LRP5. Este gen lo que hace es codificar a una proteína que se encarga de darle densidad ósea a los huesos. En algunos casos, las mutaciones pueden ser muy beneficiosas para el individuo. La gente que se beneficia de este gen tiene una densidad ósea mucho más grande, es decir, que sus huesos están mucho más calcificados y son más duros y resistentes que el del resto de la población. Pero también cabe recalcar que este gen LRP5, además de darle resistencia a los huesos, cuando está mutado para mal, no para bien, puede resultar en algunas enfermedades de densidad ósea frágil, como nosotros conocemos coloquialmente como los huesos de cristal o la osteoporosis. Entonces es algo que las mutaciones pueden ser tanto beneficiosas como tanto para bien como para mal, porque una persona con una mutación puede mejorar su vida, como en el caso de este gen, que si nosotros nos golpeamos, lo normal, un golpe muy fuerte, lo normal es de que tengamos una fractura. La gente que tiene una densidad ósea mayor es menos probable de tener una fractura que el resto de la población. Pero cuando el gen se expresa de mala manera, estas personas al contrario tienen una fragilidad mayor que nosotros. Bueno, acá, ¿cómo funciona la replicación del ADN? Porque es muy importante en el proceso de las mutaciones. El ADN se replica en dos cadenas. Cada una cadena
cada cadena contiene información genética, pero cuando el ADN se replica mal, esta cadena que está acá, que es el ADN madre, 35', puede tener genes que no corresponden a esa información genética. Esto puede ser bueno y puede ser malo, pero cabe recalcar que el ADN tiene muchas funciones de autorreparación. Pero generalmente lo que pasa es de que en estas cadenas de aminoácidos, no sé si recuerden que en el colegio adenina, timina, citosina, guanina, las bases nitrogenadas se condensan mal y dan como resultado una cadena de ADN defectuosa, que lo que va a hacer es codificar para genes que no produzcan las proteínas que son necesarias para el cuerpo o las sobreproduzcan. Y aquí salen las enfermedades de mutación génica. Por ejemplo, tengo un ejemplo ahorita que quiero explicar, pero en realidad, en términos simples para que ustedes entiendan, es de que si el ADN se pliega mal y un gen se expresa mal, una enfermedad. Bueno, ¿por qué puse esta foto? Se preguntará. Este personaje es de un anime que se llama Kakegurui, un anime de azar, un anime de apuestas. Precisamente la replicación del ADN es una apuesta. ¿Será que se replica bien? ¿Será que se replica mal? Y el proceso de replicación es como jugar un jackpot, es un 50-50, pero generalmente se gana. Entonces el proceso se da bien, el individuo sano, el proceso se da mal, se puede reparar, pero si no se puede reparar, individuo con una enfermedad de tipo genético. Esto es importante porque estas cadenas contienen información heredada de los padres, por ejemplo las que tenemos acá, que son genes que codifican para partes específicas del fenotipo de la persona. Si mi papá tiene los ojos azules, en estas cadenas va a haber la información para ojos azules. Si mi papá tiene el pelo castaño o el pelo rubio, en estas cadenas va a haber la información para el pelo castaño o para el pelo rubio. Si mi papá tiene los ojos claros o mi mamá tiene los ojos claros, en estas cadenas va a haber la información de los ojos claros o los ojos oscuros. Entonces estas cadenas contienen toda la información tanto de padre y madre, y se da un proceso de diferenciación en el cual, mediante la replicación del ADN, se deciden las características del individuo. Hasta ahí claro. Que siento que metí como que muchos términos que tal vez ustedes no entienden. Entonces traté como que de simplificarlo. No hay ninguna duda aquí. Ok, Todo claro, bro. todo claro. ¿Nadie más? Bueno, otra cosa que hay que tomar muy en cuenta es el flujo génico, el flujo de los genes. Esto es un proceso muy importante y fundamental dentro de la evolución de las especies, porque se refiere a la transferencia de genes entre las diferentes poblaciones, lo que ocurre a través de una migración de individuos o movimiento de gametos entre diferentes poblaciones. Este fenómeno es esencial para la variabilidad genética, término importante, dentro de las poblaciones y contribuye con la evolución, con la adaptabilidad a nuevos ambientes y la conservación de la biodiversidad. El flujo génico en las personas es algo sumamente importante. La variabilidad génica es un proceso que siempre se debe dar. Por eso es que generalmente, correcto, lo de las razas. La variabilidad genética nos permite a nosotros, por decirlo así, tener adaptabilidad de las razas. Y es importante porque en los humanos y en todas las especies, cuando no hay variabilidad genética, hay una mayor propensidad, un mayor riesgo a las mutaciones. Por eso es que cuando dicen de que si tú tienes un hijo con tu prima, tienes un hijo con tu hermana, porque los genes son muy similares, hay más probabilidad de darse una mutación. En cambio, si tienen genes muy aislados con respecto a ti, el cuerpo lo que busca es como que escoger lo mejor, o sea, como que evitar enfermedades. Entonces aquí lo que se busca es de que un individuo que tenga genes diferentes a los de otra especie se reproduzcan para que de esta manera el ADN resultante sea beneficioso.
O sea, aquí probablemente nazca un individuo con las capacidades más buenas de esta especie y con las capacidades más buenas de esta especie. Y eso es lo que se llama lotería génica. O sea, lo que nosotros buscamos con la variabilidad genética es lo mejor del padre y lo mejor de la madre. Listo. Aquí hay un meme para que ustedes entiendan de cómo se da la variabilidad genética de la replicación del genoma. Y aquí podemos observar más claro cómo funcionan los gametos. El rojo con el amarillo da el rojo con amarillo, amarillo con rojo. Este se mete con un verde y da tan, tan, tan. Este se mete con un anaranjado y da mucho y mucho y más diferencias, más diferencias, más diferencias, más diferencias y así. ¿Qué pasa? Esto es importante porque si llega una enfermedad, cualquier enfermedad que solamente ataque a los rojos, si un rojo se reproduce con un rojo y tiene un hijo rojo, ¿qué es lo que va a pasar? La enfermedad va a afectar a toda la familia. En cambio, si yo soy rojo y yo me meto con una persona amarilla, va a haber un 50% de probabilidad de que esa enfermedad me afecte o no. Pero si yo aumento la variabilidad genética más y más y más, miren, aquí el verde se saca lo mejor. Miren que aquí casi no hay rojo. O sea, va a haber como un 25-15% de que me afecte esa enfermedad. Pero si yo sigo la variabilidad y uno anaranjado más a la especie genes de naranja, va a haber menos probabilidad todavía de que la enfermedad que solamente afecte a los genes de rojo me afecte a mí. Entonces eso es lo que se busca con la variabilidad genética, hacernos mucho menos propensos a las enfermedades que afectan a los genes, porque nosotros tenemos genes de reposición que nos van a ayudar a defendernos de esta enfermedad, o sea, de que el gen que exprese esa enfermedad no se dé resultante. ¿Listo? Bueno, ¿qué es la deriva génica? La deriva génica es un mecanismo de evolución caracterizado por fluctuaciones aleatorias en la frecuencia de una versión determinada de un gen lateral en una población. Aunque afecta principalmente a poblaciones pequeñas y aisladas, como en el caso de las islas, si ustedes van a una isla van a encontrar de que los individuos se parecen muchísimo. O sea, una isla que no tenga contacto con otras razas, con otros genes fuera de la isla, van a ser muy propensos a enfermedades que afecten a un gen. Si por ejemplo, si en dado caso, les voy a contar algo importante. Hace mucho tiempo, como en el 1950, 1960, hay una tribu que no sé si la conozcan, que son los Kuru. Los Kuru es una tribu en África, son una tribu de África que ya está prácticamente extinta, porque ellos eran una comunidad aislada que se reproducía únicamente entre ellos mismos. Ellos tenían una tradición que era el canibalismo. O sea, ellos cuando se moría algún familiar, cuando se morían personas cercanas a ellos, se los comían. ¿Y qué pasa? De que ellos no tenían como que esta variabilidad genética de adaptabilidad. Entonces, una vez había un gen que salió resultante esporádicamente de alguien, o sea, accidentalmente un gen afectó a alguien. Y como ellos no tenían variabilidad genética y ellos tenían, por decirlo así, esa costumbre de el canibalismo, esta enfermedad empezó y empezó y empezó y empezó a afectar a la población. Y en dado punto, la población se extingue porque ya no hay la suficiente capacidad de reproducción dentro de la misma. Y eso es lo que ocurre con estas comunidades, de que es mucho más difícil defenderse frente a de una enfermedad que ataque directamente a los genes, porque no van a haber repositorios de genes de otras culturas que puedan ayudar a salvaguardar el gen que está afectado. Listo. Los efectos de la deriva genética pueden ser muy fuertes. Un ejemplo que a mí me parece excelente es en el caso de Asia. En Asia, lo predominante es la tez de color blanca y los ojos rasgados. Si ustedes van al continente asiático, principalmente a los países orientales, porque Asia abarca India también,
van a los países orientales de Asia van a encontrar un patrón. La mayoría de las personas tienen tez blanca y tienen los ojos rasgados. Esto debido a la deriva génica, porque llegó a un punto en el que ellos ya dejaron de mezclarse con diferentes culturas y ya empezaron a reproducirse entre ellos mismos, entre ellos mismos, entre ellos mismos, y da como resultado un gen fuerte, además de que los ojos rasgados son dominantes. Entonces, cuando una persona con ojos rasgados y una persona con ojos grandes tiene un hijo, lo más probable es que nazca con los ojos rasgados. Pero es que ustedes ven que cuando un chino se mete con una latina, el hijo parece más asiático que latino. Por eso ocurre eso. Y también ocurre en los indígenas. Los indígenas tienen genes que son sumamente dominantes. Por eso es que las comunidades, uno diferencia fácil a alguien que venga o provenga de una comunidad indígena que de una persona con varias razas, con una variabilidad genética alta, porque ellos tienen genes demasiado fuertes, el pelo liso, la tez, por decirlo así, morena, una tez trigueña, ojos rasgados, o sea, son muy determinantes de esta cultura. Entonces, ¿qué pasa en la deriva génica? Va a llegar un punto en el que estos genes sean tan fuertes que van a presentarse demasiado a una población. En el caso de África, la tez oscura, la mayoría de habitantes de África tienen tez oscura. Entonces, ¿qué va a pasar? De que África va a tener, los africanos van a tener hijos tez oscura, tez oscura, tez oscura, tez oscura. Y que esto desaparezca va a ser prácticamente imposible porque ya se dio la deriva génica. O sea, ya no hay vuelta atrás. Pero también puede darse algo contrario que va a hacer que abrumadoramente desaparezca una población. O sea, un gen desaparezca una población. Cuando ellos tienen, por ejemplo, así, genes que no favorezcan o genes recesivos. Listo. Esto es importante también porque lo que les estaba explicando anterior, el meme hijo ha sido heredado a nuestra familia por demasiadas generaciones y quiero que tú lo tengas ahora. Y es una predisposición genética a la enfermedad mental. No sé si saben, y esto es demasiado curioso, de que si ustedes tienen familiares que presentan enfermedades de carácter neurodegenerativo, como en el caso del Alzheimer, como en el caso del Parkinson, ustedes son mucho más predispuestos a desarrollar estas enfermedades porque ellos tienen genes que pueden transmitirse que los hacen más predispuestos a desarrollar estas enfermedades. Entonces, por eso es que es importante la variabilidad genética, porque si ustedes tienen este gen y se meten, tienen un hijo con alguien que no presente estos genes, su hijo va a tener el 50-50 de probabilidad de no presentar el Alzheimer. Si el gen de la otra persona es lo suficientemente fuerte para contrarrestar la enfermedad. La selección natural, la teoría más popular de evolución, la teoría de Darwin. La selección natural es un mecanismo de evolución biológica postulado por Charles Darwin, que sostiene que los individuos presentan características más favorables en un determinado entorno porque tienen más posibilidades de supervivencia y reproducirse, y así transmiten estos rasgos a las generaciones siguientes. Aquí podemos ver esta imagen que es muy popular, que es la imagen de las jirafas de cuello largo. En una determinada especie de jirafas se necesitaba que las jirafas tuvieran el cuello largo para poder alcanzar las hojas de los árboles. Cuando una jirafa no tenía esta capacidad, directamente no podía alimentarse, lo que causaba la muerte. Entonces, ¿qué pasa? Porque al ellas morir, es mucho más probable de que una jirafa de cuello largo que tenga descendencia, sus hijos también tengan cuello largo. Y así sigue y sigue y sigue y sigue el patrón. Entonces, mediante la selección natural, jirafas de cuello largo se extinguen porque no son capaces de adaptarse al ambiente, mientras jirafas de cuello largo se reproducen, quedando únicamente raza de jirafas con cuello largo. Y eso es lo que postula la teoría de Darwin. Algo muy importante que no puede abarcar a cabalidad por términos de tiempo es la teoría de Lamarck. Lamarck proponía también el mismo ejemplo de las jirafas, pero en vez de decir de que esta sobrevivía, por eso la descendencia tal, él proponía algo que era el uso y el desuso de los órganos. O
sea, mientras una jirafa usaba más su cuello crecía. Y al crecer, las demás jirafas también hacían lo mismo y les crecía el cuello. Posteriormente se reproducían y daban como resultado una especie de jirafas con el cuello largo. O sea, la teoría de Lamarck sostiene que entre más usamos un órgano, más más lo favorecemos. O sea, más favorecemos el desarrollo de este. Mientras no lo usamos, lo atrofiamos y directamente desaparece. Pero esta teoría queda prácticamente despostulada por el mero hecho de algo, de que en los humanos no se da. Porque, por ejemplo, si la teoría de Lamarck fuera correcta y ustedes tuvieran, por ejemplo, un papá súper musculoso, ustedes directamente, según Lamarck, nacerían súper musculosos también. Aunque claro, hay genes que disponen la genética del desarrollo de los músculos. Entonces es como que la mar tiene algo de razón, pero no es una razón del todo. Entonces ahí se las dejo. Bueno, acá, selección natural. En la selección natural importa la selección también, porque hay algo que pasa en la actualidad, que es esto. Se mata la influencer inglesa Madeline Davis al caer por un acantilado mientras hacía una foto. Y el meme Charles Darwin aprueba. Porque si una persona no tiene la capacidad de sobrevivir en el entorno directamente, desaparece y siguen vivos los que sí tienen la capacidad de sobrevivir en el entorno. Entonces, por eso, también la selección natural favorece eso. ¿Qué es una mutación? Una mutación, como tal, es un cambio químico en el ADN que genera una nueva variación genética que puede ser de tipo neutral, de tipo negativa o de tipo beneficiosa. La neutral no se nota. O sea, ustedes mismos ahora mismo pueden tener una mutación de tipo neutral sin saberlo. O sea, ustedes ahora mismo pueden tener una mutación neutral que afecta alguna de la producción de alguna proteína en su cuerpo, pero por la reposición de genes ni lo notan. Entonces la mutación neutral no se nota. Listo. La negativa. Una mutación negativa que me pareció chévere, que ya la toqué bastante en la universidad, es la fibrosis quística. La fibrosis quística es una mutación que induce a que aparezcan masas dentro de los pulmones. Esto es demasiado negativo, porque al aparecer estas fibras, por eso el nombre fibrosis, lo que va a pasar es de que ustedes van a tener defectos en el proceso de respiración. Y al no poder respirar bien, esto va a afectar directamente su calidad de vida. Por eso es una mutación de tipo negativo. Todas las mutaciones que afecten la calidad de vida de una persona son de tipo negativo. Y tenemos una mutación beneficiosa, que es la persistencia o la habilidad de consumo de la lactasa. O sea, de que estas personas literalmente tienen el estómago y tienen la capacidad enzimática en su estómago de poder consumir lactato o lactasa. Entonces, por eso ellos no son intolerables a la lactosa. No sé si sabían, pero más del 65% de la población es a la lactosa. Ya. Dios mío, ¿cómo no voy a poder pronunciar eso? Es que estoy súper nervioso. Por eso es importante. Esto es beneficioso porque ellos sí son capaces de consumir la lactosa. Intolerables a la lactosa. Eso. Puta. Bueno, ahora les explicaré por qué algunas mutaciones no se notan. Porque el ADN tiene ciertos mecanismos de reparación celular. Aquí podemos ver uno que es el más común, que es el de el uso de la ADN polimerasa, que es una enzima que se encarga de reparar el ADN en caso de una mutación. Por ejemplo, miren, aquí vemos una cadena de ADN rota, y lo que hace esta enzima es reparar el ADN, o sea, actúa como una venda que repara el ADN, y mediante una ligasa, un ligando, el ADN queda como nuevo. O sea,
ustedes tuvieron una mutación que apareció esporádicamente, pero gracias a esto no se expresa. O sea, ustedes pueden seguir su vida con total normalidad. Esto es demasiado importante porque si ustedes no sabían, nuestro ADN se está reparando todos los días. Cuando ustedes se asolean y toman sol, ADN reparación. Cuando ustedes consumen algo que les causa algún malestar, ADN reparación. Nuestro ADN se está reparando y reparando y reparando constantemente. Rayos X, ADN reparación. O sea, todo lo que afecte directamente al cuerpo de una u otra manera causa una reparación del ADN, principalmente la de tipo de radiación. El sol, los rayos X, los rayos gamma, los rayos beta generan daños a nivel de nuestra piel. Y nuestra piel, para sobrellevar esto, hace una reparación de ADN. Listo. Efectos de las mutaciones. Cuando una mutación se afecta, interrumpe la función de un gen. Por eso se cambia la producción de proteínas y puede causar problemas dentro del organismo. Tenemos un caso muy particular que es el del síndrome de Down, que además de ser una autogenia, también es una mutación, porque pueden causarse discapacidad intelectual, puede causarse un surco palmar único, una predisposición a la leucemia, muy curioso. El 40-50% de todos los pacientes que tienen síndrome de Down desarrollan leucemia. Además, también tienen cardiopatía congénita, que todos ellos mueren de paro cardíaco. O sea, es muy raro ver a un paciente con síndrome de Down que pase los 35 años. Ellos van a también presentar una hernia umbilical y una hendidura entre el dedo gordo y el segundo dedo. Entonces, esto es importante porque mediante una mutación no solamente se va a afectar el fenotipo del cuerpo, o sea, la estructura facial de las personas con síndrome de Down, sino que también se van a afectar sus órganos internos mediante esta mutación. Ahí podemos ver un cariotipo. Un cariotipo es un mapeo genético en el cual nosotros podemos ver los cromosomas. Los cromosomas van a ser una función de alelos que lo que van a hacer es unirse para dar y codificar las diferentes proteínas de nuestro cuerpo y se van a diferenciar en pares, cromosoma 1 con cromosoma 2 con cromosoma 3. Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas y dependiendo de nuestro género, si somos hombres o somos mujeres, vamos a tener nuestro par sexual diferente. En el caso de las mujeres ellos tienen XX y en el caso de los hombres ellos tienen XY. Fíjense que el Y es más pequeño. Dato curioso. Aquí podemos ver de que los genes tienen una varianza. O sea, los alelos de los cromosomas pueden ser tanto dominantes como recesivos. Generalmente dominan los que tienen cosas que son mucho más comunes dentro de la población. Para no explicarles directamente, ojos negros dominan, tal domina. Más que todo, si ustedes se fijan en la población, los ojos oscuros dominan más, alelo dominante. Ojos oscuros, alelo dominante. Alelo recesivo, ojos claros. Hay muchas menos personas con ojos claros que con ojos oscuros. Y así ustedes pueden ir determinando como que la dominancia o la recesividad de una expresión de genes. Aquí tenemos un fenotipo y un genotipo. El genotipo nos va a decir a nosotros cómo se van a expresar estos genes. En el caso de ser dominante, de tener un alelo dominante, el gen se expresa a pesar de que tenga una parte homocigota. Entonces, miren, heterocigoto dominante, flor roja. Heterocigoto, flor roja también porque tiene el alelo A que codifica para oscuro. Entonces se silencia este que es minúsculo y queda la solamente. O sea, importante, cuando se está haciendo el proceso de transcripción, un gen se silencia. Generalmente se silencia el más defectuoso de los dos. Y en homocigoto recesivo se silencia la A minúscula, pero en el caso como que otra A minúscula sí se da el fenotipo de la flor blanca. La rosa blanca es muchísimo menos común que la rosa roja. ¿Y cómo podemos nosotros darnos cuenta de esto? Mediante un cuadro de Punnett. No sé si en el colegio los han puesto a hacer el cuadro de Punnett, pero es un principio de genética. Generalmente esto se da
¿Por qué se causa la heterocromía? Eso es, mira, lo que pasa es que en la heterocromía se codifican genes que se codifican unos genes, ¿verdad? Entonces en la heterocromía, de pronto en el proceso de codificación lo que se da es de que un ojo predispone más para una dominancia, en cambio otro ojo predispone más para una recesividad. Entonces puede ser de que en el proceso de aquí hay proteínas que afectan directamente a la producción de melanina en los ojos, o sea, dándole el color a la córnea. Entonces, por eso es que se da un ojo de un color y un ojo de otro color. Generalmente no se da por este proceso, sino por afectaciones más con las proteínas, igual como pasa en el albinismo. O sea, puede que un ojo esté codificado bien, pero al momento de la codificación de otro ojo, las proteínas que le dan el color al otro ojo estén más o menos como que medio afectadas. Entonces no van a tener la coloración suficiente y un ojo va a quedar oscuro y otro ojo va a quedar claro. O sea, se da así. No sé si me entiendas. O sea, en una, la melanina bien, y en la otra la melanina faltante o sobreexpresada. Un ojo claro y un ojo oscuro. Por eso es que en la heterocromía siempre hay un ojo claro y un ojo oscuro. Nunca hay los dos nunca hay como que una diferencia tan. Bueno, y aquí está el cuadro de Punnett. Ya. La ontogenia. La ontogenia es el proceso de desarrollo de un organismo desde que se forma, desde el embrión hasta que llega a ser un adulto. Aquí podemos ver la ontogenia de diferentes especies. Tenemos la ontogenia aquí de un pez, la ontogenia de un pájaro, la ontogenia de un cerdo y la ontogenia de un humano. Si se fijan, son muy parecidos. La etapa preembrionaria es demasiado similar. Pero al momento de acá, los genes que contienen la información se empiezan a diferenciar y a diferenciar y a diferenciar, y los cuerpos embrionarios van tomando diferentes formas dependiendo de la especie. Dependiendo de la especie y la información genética que tengan los cromosomas. Aquí. Y si se fijan, ya posteriormente cuando se forma el feto, y aquí tenemos que ya están súper diferenciados dependiendo de los genes que se están expresando. Esto es embriología. Listo. Aquí podemos observar que la ontogenia también puede referirse al proceso mediante el cual un organismo tiene deformaciones o malformaciones antes de nacer. Uno de los casos más populares es el del labio leporino, en el cual se da una malformación de este mismo porque hubo un mal proceso de formación dentro de la cavidad amniótica. Entonces lo que pasa es de que el bebé tiene esta presencia del labio así, un labio entrecortado. Esto es ontogenia. Tenemos también la espina bífida, que lo que va a pasar es de que la médula espinal va a doblarse, haciendo así como que una especie de, de, de de prolongación, como un grano, o sea, como esta parte va a estar súper inflamada aquí, porque si se fijan, la espina, o sea, la médula espinal va a salir, va a sobresalir de la médula ósea. Y esto generalmente no es viable con la vida, o sea, los bebés que nacen con esto eh, generalmente mueren muy pronto, mueren muy temprano. En cambio, el labio leporino es como que puede causar, pero no tanto, y así porque es como que más normal. En cambio, esto sí es mucho más notorio. Y aquí tenemos la anencefalia. En la anencefalia lo que pasa es de que no se cierra el cráneo bien. Fíjense que este bebé no tiene cráneo. El cráneo está muy recortado y el cerebro no se desarrolla por completo. Generalmente, cuando un bebé nace así, nace muerto. Nace muerto o muere muy rápido. O sea, estas dos no son viables con la vida. En la causa de los genitales ambiguos no puede poner la foto porque no voy a mostrar genitales en la clase, pero lo que pasa es de que mediante afectaciones hormonales en la mamá, puede darse de que cromosómicamente tu hijo sea un niño, o sea, tú tienes un niño,
pero por de pronto de que la mamá esté en hormonas, de que la mamá esté hormonando demasiados estrógenos, en el proceso de diferenciación del cuerpo del bebé, él no va a nacer con un aparato reproductor masculino, sino con el femenino. Eso se conoce como intersexualidad también. O sea, hombres naciendo con aparato reproductor femenino y mujeres naciendo con aparato reproductor masculino, teniendo cromosomas de su mismo género. Eso es intersexualidad, es una anomalía cromosómica, pero también puede ser un trastorno entre endocrinólogo por la exposición a hormonas durante el embarazo. Aquí tenemos los teratógenos. Un teratógeno es importante porque los teratógenos afectan las malformaciones congénitas durante el embarazo. Cuando una mujer está embarazada de entre la tercera a novena semana, que se dan los procesos de formación más importantes dentro del embrión, hay un cuadro que está en un libro que es la embriología del alma, que nos dice de que diferentes agentes infecciosos, agentes físicos, agentes químicos, entre otros, pueden causar malformaciones dentro del embrión. Por ejemplo, miren, en el caso del virus de la rubiola, el embrión va a tener altísimas probabilidades de cataratas, de glaucoma, de efectos cardíacos, de sordera y de anomalías dentales. Miren acá, generalmente por eso es que las mujeres embarazadas tienen que estar cuidándose demasiado, porque una exposición a estos virus puede costarle la vida al bebé. La toxoplasmosis es muy importante también porque las mujeres que contraen toxoplasmosis durante el embarazo, generalmente sus bebés nacen con hidrocefalia. Entonces es demasiado importante que una mujer se cuide de agentes infecciosos durante el embarazo, porque estos teratógenos pueden causar malformaciones congénitas dentro del bebé. Agentes físicos, ¿por qué las mujeres no se exponen a rayos X? Porque los rayos X no pueden causar una mala división celular y el bebé no tiene la capacidad todavía de renovación de ADN. Entonces se da microcefalia, se da la espina bífida, que es la que acabamos de mostrar, se da el paladar hendido, el que acabamos de mostrar, se da anomalías de las extremidades. Cuando una mujer se somete a grandes cantidades de rayos X, los niños nacen sin brazos y piernas. Hipertemia, fiebre, una fiebre causada por cualquier virus, por cualquier lo que sea, una fiebre crónica, una fiebre, estoy hablando como de 38 grados, 3 o 4 días seguidos, puede causar anencefalia, espina bífida y una discapacidad intelectual notorísima. Y aquí hay muchos más, por ejemplo, miren, aquí está el uso de los medicamentos, que los más importantes que de pronto es el uso de las drogas, los opioides, que son la codeína, la hidrocona, la oxicodona, el Vicodin, la cocaína, que lo que causa es defectos del cierre del tubo neural y anomalías cardíacas. Las mujeres adictas, generalmente sus bebés tienen problemas con la formación del corazón. ¿Qué otro aquí? El alcohol. El síndrome alcohólico fetal, un síndrome que lo que causa es de que los bebés cuando nacen tienen un desarrollo cognitivo demasiado lento y ellos pueden morir debido a la exposición de alcohol, porque su hígado, que es el que procesa el alcohol, no es lo suficientemente potente para procesar esto. Entonces estas cantidades de alcohol pueden hacer una insuficiencia en su hígado, y el hígado es un órgano súper importante. Listo acá. ¿Qué otra? El alcohol también, defectos cardíacos y alta discapacidad intelectual. Y tenemos las hormonas. Las hormonas también van a ser súper importantes, como los agentes androgénicos, la testosterona, la progesterona, el estradiol, porque pueden causar una masculinización de genitales femeninos o una feminización de genitales masculinos, o sea, lo contrario de... Entonces es importante que las mujeres eviten el consumo de los agentes androgénicos. Generalmente los teratógenos afectan entre la primera y la novena semana de formación del bebé. La diabetes también. Listo. Y aquí ahorita vamos a... ¿qué hora es? Apenas me llegó una hora de clase. Apenas me llegó una hora de clase. O menos. Bueno, hasta aquí. Ya son las 3.
Digo, Ya la una, sé. la una. Bueno, hasta aquí, bueno, vamos a hablar para no irnos a las preguntas de una vez y vamos como que a hacer un super mega recorder. Quiero que participen, quiero que todos abren sus micrófonos y todo. Entonces, alguien que ahora me diga con todos estos conceptos de qué es la evolución. Ah, yo digo nombre, a ver qué participo, porque quiero escuchar la voz de alguno. A ver, Santiago Guzmán. Para ti, ¿qué es la evolución? Santiago como que se nos fue. ¿Qué otro tenemos por aquí? Hay el que tiene la foto de Doji, Mateo Salazar. Mateo, para ti, ¿qué es la evolución? Ok. Valeria, estás ahí mientras Mateo va a poner el micrófono. Que yo siento que hablé muy ¿Me rápido. podrías volver a repetir la pregunta? Si mi internet está re mal. Ah, ok. ¿Sabes o tienes alguna idea de qué es la evolución, tomando en cuenta todos los conceptos que acabamos de explicar? Pues, em, espera, pienso. Dígame. Espera, pienso, es que no sabría cómo definirlo. Ok. Pero es que yo digo de que si, Mateo, mientras Hola, Valeria, ya listo. ¿sí me ¿Escuchaste la escuchas? clase? ¿La escuchaste toda? Sí. Para ti, ¿qué es la evolución? ¿No es cuando el individuo se adapta a no, pero el individuo se adapta a los cambios en el sitio donde está? Sí, es una buena definición. Pero aparte de eso, ¿por qué se da una evolución? La evolución se debe a qué proceso. Uf. Al cambio del ADN. Correcto, o sea, una mutación. Bien, entendiste bien, me gusta que hayas entendido. Let's go. Bueno, si yo pudiera definir la evolución, yo diría que la evolución es el proceso mediante el cual las especies adquieren una capacidad de mejora dentro de un entorno y se da principalmente por la mutación que hace de que ellas tengan la capacidad y es adaptativa para tener una mayor ventaja sobre otros individuos de otra población. O sea, yo lo explicaría así. O sea, la evolución a nosotros nos da la ventaja de tener ventajas sobre otras poblaciones. De eso se trata la evolución. Por eso es que la evolución está correlacionada demasiado con la supervivencia. Aunque también puede ser una desventaja. Eso es la involución. Lo contrario a la evolución. O sea, las mutaciones también pueden resultar en una desventaja. Bueno, ahora vamos a tocar ideas importantes de nuevo. Vamos a hacer un super recorder. Como dijimos anteriormente, la evolución se basa en 4 procesos. En la mutación, en el flujo génico, en la deriva génica y en la selección natural. Aquí como tenemos los Pokémon, ya sabemos. Entonces las mutaciones, como ya dijimos, lo que van a aparecer espontáneamente. Una mutación no es inducida. O sea, puede llegar a ser inducida, pero las que generalmente son beneficiosas salen espontáneamente. Y lo que va a pasar es de que las personas que tengan una mutación que favorezca a su población pueden de esta manera transmitirla. Y transmiten estas mutaciones que son positivas y hacen de que la población tenga ventajas sobre otras poblaciones. Listo. Allí pusimos el ejemplo del gen LRP5, que lo que hace es causar densidad ósea si es una mutación de tipo positivo, pero también puede ser negativo. O sea, es un 50-50, es un let's gambling porque
puede ser tanto buena como mala. El RP5 puede traer densidad ósea a las personas, puede traer felicidad, pero el RP5 también puede traer caos porque puede traer fragilidad de huesos y osteoporosis. Entonces, ojo con las mutaciones, tanto buenas como malas o mutaciones neutrales. Listo. También explicamos de que las mutaciones se dan por el proceso de replicación, donde el ADN se ensancha entre dos cadenas para de esta manera darse la cadena de ADN madre. Entonces, en este proceso de ensamblaje puede darse un mal ensamblamiento de las proteínas, causando una mutación. Esta mutación puede ser buena o esta mutación puede ser mala. Y ya con la cadena tenemos la información genética de nuestros padres, porque una de nuestras cadenas va a ser de madre y otra cadena va a ser de padre, y así se da. Tenemos también de que gracias a la cadena de ADN se van a manifestar las características físicas de los progenitores. También hay casos, claro está, de que a veces, aunque uno menos se lo espere, hay genes tan fuertes, genes como que medio escondiditos, que por probabilidad no se parecen a los progenitores, sino a los abuelos, incluso a los bisabuelos. Y es curioso porque tú dices, no, el hijo de no sé quiéncito no se parece a los papás, sino a los abuelos. También puede darse. O sea que no únicamente el ADN es información de los padres. De hecho, el ADN tiene de todas las maneras. Se puede parecer a ti, o sea, tu hijo se puede parecer a tu hermano, tu hijo se puede parecer a tu abuelo. O sea, tiene ADN de todo el ciclo familiar. De todo el ciclo familiar. Entonces, lo resultante de esto es la manifestación, tanto genética como la manifestación física. Gracias al ADN se da lo que viene siendo la variabilidad. ¿Por qué consideran que la belleza es importante dentro de una población? Porque generalmente cuando un individuo es bello para los ojos de otras personas va a inducir más reproducción. O sea, las personas bellas van a tener mayor reproducción. Siempre es así en las especies, de que es más lindo, tal. Todos quieren con el más lindo. Por eso es que es importante también fisiológicamente de que un individuo sea lindo, sea bello, como lo quieran llamar. Una apuesta. Bueno, dijimos de aquí que el flujo génico es el proceso mediante el cual un individuo de una población va a otra población para mezclarse. Y al hacer esta mezcla, lo que va a pasar es de que va a aumentar la variabilidad de genes. O sea, van a haber individuos de otros colores, van a haber individuos con otras características, van a haber individuos más biodiversos. Va a aumentar la diversidad. Al aumentarse la diversidad es mejor, porque la diversidad hace de que una población no se extinga. Por eso es que es importantísimo la diversidad. Si no hubiera diversidad y todos tuviéramos los mismos genes, una enfermedad de carácter genético nos matara a todos, matara a toda la población humana, a toda. Por ejemplo, vamos a relacionarlo con el caso del coronavirus, que afectó una pandemia global. Si todos tuviéramos la misma variabilidad genética que nos hiciera propenso a enfermedades de tipo respiratoria, todos hubiéramos muerto. La población humana hubiese desaparecido por completo. Por eso es que es importante la variabilidad genética, porque nos hace más fuertes o más débiles a diferentes cosas. O sea, donde tú eres bueno, yo soy malo. Donde tú eres malo, yo soy bueno. Entonces, al darse este proceso, lo que va a pasar es de que lo mejor de la madre, lo mejor del padre, lo mejor de esta especie, lo mejor de esta especie, y así. Acá este meme de que cómo funciona la variabilidad genética, hacen diferentes especies. De hecho, hay algo que se llaman los híbridos, que se me olvidó mencionarlo. Los híbridos son resultantes de dos especies. La mayoría de híbridos no tienen capacidad reproductiva. O sea, ellos literalmente nacen, pero no tienen como que la capacidad de reproducción. Pero ellos existen. Y es muy curioso porque hay híbridos que son muy raros y hay híbridos que son muy normales. Pero no me acuerdo ahora de ejemplos de híbridos como para mencionarles, pero para recordarles que ellos existen.
Y acá la explicación de la cometa, que es súper top, que lo que hace es explicarnos la variabilidad genética y el árbol genealógico. O sea, miren, tomando en cuenta los genes, lo que les estaba explicando ahorita de que puede parecerse a su abuelo, aquí está por ejemplo, así, el fundador de esta familia. Entonces, al darse aquí el rojo, todos los nietos, los descendientes, lo que tú le quieras llamar, van a tener una parte de él. Y esta parte puede darse como la parte que que expresa la apariencia. Entonces, yo me puedo parecer al rojo, pero yo también me puedo parecer al naranja, pero yo también me puedo parecer al amarillo. Y así. Yo puedo tener genes que me favorezcan como los tenía el rojo. Puedo tener genes que me favorezcan como los tenía el naranja. Puedo tener genes que me favorezcan como los tenía el verde. Y así funciona la genética. Ese es el principio de la genética. La deriva genética, como mencionábamos, era el proceso mediante el cual se dan las razas, la raza indígena, la raza asiática, porque en un punto van a darse genes súper potentes que no van a desaparecer y van a ser dominantes. Entonces lo que va a pasar es de que estos genes, al ser muy dominantes, van a causar de que se den razas puras. Entonces, al darse estas razas, estos genes van a aparecer y aparecer y aparecer y aparecer en la población. Generalmente lo que aparece es lo fisiológico. Lo fisiológico. Fisiológicamente, físicamente, se van a aparecer muchísimo. Los japoneses se parecen mucho entre ellos, los chinos se parecen mucho entre ellos, generalmente en un país. En el caso de Colombia, ay, miren, irlandeses, que son rubios, que tienen los ojos claros, se parecen muchísimo entre ellos. Generalmente se va por países. En Colombia no pasa eso, porque Colombia es un país muy diverso. En Colombia hay gente de muchísimas culturas. Aquí hay africanos, aquí hay irlandeses, aquí hay españoles. O sea, demasiado. Hay descendencia de tantos países que aquí la variabilidad genética es altísima. En Colombia la variabilidad genética es altísima. Todo eso por el proceso de colonización, ya saben. Entonces, por eso como que en Colombia no se sigue un patrón de que todos nos parecemos. En Colombia hay gente de muchísimas culturas, por eso es que aquí en Colombia las personas son muy diferentes. Acá también la variabilidad genética puede favorecer a la predisposición genética de una enfermedad, como la de carácter mental, o también puede generar defensa a estas enfermedades de carácter mental o de otro tipo de que afecte otra cosa. La selección natural, que es lo que todos me han estado me han estado diciendo cuando les pregunto para ustedes qué es la evolución, de que, o sea, es la adaptabilidad de un individuo a su entorno. Los más aptos sobreviven, los menos aptos mueren, la cadena se rompe y queda el más apto como progenitor. Y toda su descendencia va a ser alta, y se va a favorecer a la genética de este individuo. Acá el ejemplo, la inteligencia también es un don. O sea, las personas inteligentes, la inteligencia también se hereda. Hay gustos que se heredan también. Hay estudios genéticos que dicen de que, por ejemplo, las hijas de madres que les gusta hacer deportes de gimnasia tienen buena elasticidad. También de que la natación, también he visto estudios de eso. La inteligencia, de que mis papás son súper inteligentes, yo también pasa. Entonces fíjense de que hay cosas también como los gustos, las características de las personas que se heredan demasiado. O sea, ustedes notan como que una familia que tiene mucho en común por eso mismo. Las mutaciones dijimos que pueden ser neutrales, que pueden ser negativas, que pueden ser beneficiosas, porque al ser neutrales, ellas no afectan al individuo. O sea, el individuo está normalito, súper tranquilo, no afectan. Las negativas sí lo afectan. Pusimos el ejemplo de la fibrosis quística,
que la fibrosis quística va a hacer fibras en los pulmones, haciendo que el individuo tenga mala respiración. Generalmente los pacientes con fibrosis quística tienen que estar en cuidado respiratorio toda su vida, toda su vida con cuidado respiratorio, porque en cualquier momento les da algo, una isquemia y mueren. Y acá tenemos una beneficiosa, que es la intolerancia a la lactosa, porque, perdón, lo contrario, la persistencia a la lactosa, porque las personas que tienen esta mutación que les permite digerir correctamente la lactasa van a poder tomar leche de vaca con la mayor tranquilidad del mundo sin ganarse una virosis o, por ejemplo, una mala digestión correcta y así. Porque la mayoría de la población no tiene nada que ver con la lactasa porque somos intolerantes. Porque muchas mutaciones no se notan. Dije que porque el ADN tiene muchísimos mecanismos de reparación de código genético que es redundante. O sea, nosotros tenemos demasiados mecanismos de reparación de ADN, porque si en algún caso se presenta alguna mutación, nuestro ADN va a buscar repararla. Las mutaciones que se expresan son las mutaciones multifactoriales, o sea, que no solo afectan a una parte del ADN, sino muchísimas y muchísimas y muchísimas partes del ADN. Entonces el ADN se sobresatura demasiado y no es capaz de repararlas todas y se da la mutación. Efectos de las mutaciones. Cuando una mutación se afecta, interrumpe la función de los genes y puede cambiar toda la estructura, tanto fisiológica como la estructura física de un individuo. Tenemos de que los pacientes con síndrome de Down que tienen trisomía en el par 23, o sea, tienen 3 cromosomas, tienen más información genética, van a tener, por decirlo así, discapacidad intelectual, van a tener predisposición a leucemia y cardiopatías que van a afectar muchísimo a la calidad de vida del individuo. Tenemos que el cariotipo es el mapeo genético mediante el cual nosotros podemos observar nuestros genes y se va a dar una diferenciación tanto de mujer como de hombre. El hombre va a ser el determinante del sexo del bebé, porque en su par sexual vamos a tener los 2 tipos de cromosomas que se dan. Entonces, mediante un cuadro de Punnett, aunque no funciona así, X con X mujer, X con X mujer, Y con X hombre, Y con X hombre. 50-50 probabilidad de hombre, 50-50 probabilidad de mujer. El hombre es el que da el género del bebé. La mujer lo único que va a dar es un cromosoma X que va a ayudar a que el género del bebé se dé. O sea, los dos juegan un rol súper importante en la diferencia de los géneros. Acá. Otra cosita. Cabe importante mencionar que no es tanto como un 50-50, sino como que un más azar. Porque de hecho, la mayoría de la población son mujeres. O sea, hay más mujeres que hombres en el mundo. Los genes y las variantes que son los alelos. Un alelo puede ser de tipo dominante o un alelo puede ser de tipo recesivo. Se dan los 3 tipos de fusiones de alelo, que van a ser la homocigota, la heterocigota y la homocigota recesiva y la homocigota dominante. Entonces lo que va a pasar aquí es de que se van a expresar los genes. Y al expresarse los genes va a darse las diferencias de tanto el genotipo como del fenotipo. Y lo que va a pasar es de que si algo es dominante va a predominar sobre lo que no es dominante. Y se va a expresar fenotípicamente así. Como les expliqué, en el caso de los alelos, uno se silencia. O sea, solo importa uno. Entonces, al silenciarse, lo que se silencia generalmente es el recesivo. Más bien, generalmente no siempre se silencia el recesivo y queda el dominante. En caso de que los dos sean recesivos, es que se va a presentar el fenotipo recesivo, en este caso la flor blanca. Una compañera nos dijo sobre la heterocromía, que no es tanto como un ejemplo de varianza de fenotípica de genes, sino que es como que más un rasgo que se tiene mediante de que, o sea, las iris, lo que van a pasar es de que ellas van a adquirir colores diferentes.
van a haber tonos distintos dentro del mismo ojo. Entonces lo que va a pasar es de que una parte del iris va a tener un color diferente al resto. Pero esto también es hereditario, o sea, es hereditario. O también puede ser adquirida, la heterocromía puede ser adquirida mediante, si no estoy mal, un tipo de lesiones, tumores incluso, y otros medicamentos. O hay unos medicamentos que causan heterocromía. Sí, puede ser adquirida, pero generalmente es por cosas como que muy específicas, como que tumores, y no es como que 100% de que la adquieras así. La heterocromía existe en muchísimas especies, pero la que como que es más común y la especie que tiene más predisposición son los gatos. O sea, es muy común ver un gato con heterocromía. Ujú. La ontogenia, dijimos que es el proceso de desarrollo de un organismo desde que se forma, o sea, desde la etapa embrionaria hasta que llega a ser un adulto. Aquí podemos observar. Como les dije, la mayoría de especies se parecen demasiado en el proceso de formación hasta que empiezan a diferenciarse. Al diferenciarse gracias al cariotipo, a este que está aquí, las especies tienen diferentes cantidades de cromosomas. Tú no tienes los mismos cromosomas que un gato, tú no tienes los mismos cromosomas que un perro. No sé si sabían, pero las mariposas tienen 168 cromosomas, si no estoy mal, pero tienen más de 140. O sea, háganse la idea de la cantidad genética que tienen esas cosas. Tienen más cantidad genética de nosotros, que somos más complejos en términos de funcionamiento de órganos y etcétera. Entonces lo que pasa aquí es de que al darse la diferenciación mediante el material cromosómico, se dan las especies. Dijimos también que la ontogenia también puede referirse a la propensidad de malformaciones dentro del saco vitelino, dentro de la cavidad amniótica, en el proceso de formación de un bebé. Cuando una mujer está embarazada, ojo con esto, generalmente hay un proceso que se llama la gastrulación. La gastrulación es el proceso mediante el cual se forma el bebé. O sea, se forman los órganos, se forma el esqueleto, se forman muchas cosas. Entonces, gracias a la formación de todo el bebé, este proceso tiene que darse de una manera perfecta para que el bebé nazca sano. En cambio, cuando se da de una manera incorrecta, causan las malformaciones. Las malformaciones lo que van a hacer va a ser un caso de ontogenia en el cual el desarrollo embrionario no se da bien. Aquí tenemos la espina bífida que, como les dije, lo que va a pasar es como que ella va a salirse de la médula espinal, causando aquí algo súper redundante que va a afectar la médula espinal, va a afectar esto, lo que está aquí son fibras nerviosas. Gracias a esta parte de la médula espinal que está acá, pueden presionar nervios vitales. Entonces estos nervios que están aquí, estas arterias, perdón, arterias y nervios se presionan y pueden romperse. Entonces al romperse una arteria, se da un trombo. Un trombo, mala oxigenación. Mala oxigenación, pulmón, corazón, cerebro sufre muerte. En la anencefalia, no se produce el cráneo de una buena manera, no se cierra aquí lo que viene siendo la espina, sino que directamente se cierra antes de la formación del cerebro. Ellos no se les forma el cerebro, generalmente nacen muertos. Pueden nacer vivos con funciones vitales básicas, pero generalmente mueren después de... No llegan ni a la semana la mayoría. Y también tenemos la causa de los genitales ambiguos, que son anomalías de tipo cromosómico que afectan a el desarrollo sexual del bebé. Porque un niño puede tener genitales femeninos y una niña genitales masculinos contrarios. O un niño puede tener una mala cantidad de hormonas, entonces va a presentar rasgos más femeninos, aunque va a tener su aparato reproductor masculino. O sea, puede tener aparato reproductor masculino, pero puede tener de pronto la presencia de senos, caderas como que súper femeninas y así, por las hormonas. Generalmente se da por trastornos endocrinos con por decirlo así, la endocrinología de la mamá. Una vez vi un caso, sí, sí hay casos en los que tengan los dos órganos, también tiene que ver mucho con la ontogenia. Eso se llama, cuando tienen los dos órganos se llama hermafroditismo.
pero generalmente en el hermafroditismo uno es más predominante que otro y algunos son capaces hasta de reproducirse. Lo que pasa es de que en el vi un caso como de eso, pero no me acuerdo ahora, no te sé decir. En el hermafroditismo va a haber la presencia de los dos órganos sexuales, pero uno va a ser más dominante que el otro. O sea, si en el caso de una mujer va a tener tanto vagina como pene, pero obviamente al ser una mujer va a ser más dominante, en este caso la vagina, que el pene, y por cirugía puede darse una reconstrucción y ella pudo ser hermafrodita y tú ni siquiera lo notas, porque ahora las cirugías están súper avanzadas. Pero está dando hasta miedo las cirugías de lo avanzadas que están. Bueno, ¿cómo se producen la ontogenia? De ahí de ahí salen los trabas. Hueputa. Acá. Se sale acá. La ontogenia se da principalmente por los teratógenos. Dijimos que los teratógenos son diferentes factores, tanto externos como internos, que afectan la formación de bebé entre la primera y la 9ª semana. Tenemos algunos virus como el herpes, que puede causar una microcefalia y una displasia retiniana, es decir, de que va a haber más cantidad de esos. Nacen ciegos, para que ustedes entiendan, para no explicarles celular ahora. En la sífilis, discapacidad intelectual, generalmente nacen sordos. Rayos X, nacen con la cabeza súper pequeña, la microcefalia, menor líquido cefalorraquídeo. Paladar hendido, anomalías de las extremidades, sin brazos y piernas. Hipertermia, lo explicamos. Vamos a explicar otra, el litio. Contaminación por metales pesados. Ustedes cuando beben en pozos, en ríos, generalmente se da en zonas rurales, porque ahora el agua de las ciudades está tratada incluso en partes rurales también. Se está como que buscando cada vez impulsar más y más el tratamiento del agua. Pero en el caso de los metales pesados como el litio, la persona las consume sin darse cuenta. O sea, tú bebes agua contaminada con metales pesados y estando embarazada lo que causa es una malformación cardíaca tremenda, que tu hijo tiene ese corazón súper mal formado. El corazón es un órgano muy frágil, el corazón tiene que formarse bien, si no el corazón es demasiado propenso. Entonces generalmente ellos tienen que cuidarse demasiado si llegan viviendo, o por las malformaciones cardíacas literalmente mueren como a los 3 días. Entonces hay que tener mucho cuidado en el caso de que ustedes vean a una mujer embarazada con teratógenos. O sea, estos teratógenos como agentes infecciosos no se controlan, pero hay otros que sí. Por ejemplo, mira, tú puedes controlar la deficiencia de ácido valproico. Tú puedes controlar el alcohol. O sea, una mujer, marica, no tomes alcohol. O sea, literalmente lo que estás induciendo es que tu bebé nazca todo deforme. O sea, también la vitamina A. O sea, las mujeres tienen que cuidarse demasiado con lo que consumen. ¿Qué otra cosa aquí? Que las mujeres puedan, la injerencia de las hormonas. O sea, si no es de tipo endocrinólogo, yo no sé qué hace una mujer tomando hormonas. Y ya, o sea, hay cosas que sí se pueden controlar, como estos medicamentos, los opioides, dejar las drogas si estás embarazada, correcto, y así. Y aquí pues vamos a hacer algunas preguntitas, porque ya, les voy a pasar un texto por el grupo y vamos a responder estas preguntitas según el texto que nos mandó Joaquín. Pero antes de eso, quiero ver su opinión de qué les pareció la clase, porque yo traté de relacionarlo mucho con medicina. ¿Por qué? Pues viva la medicina, yo amo la medicina. ¿A qué grupo mando esto? Sin presupuesto. Sí. Bueno, así sí aprendo. Es que yo quiero que ustedes aprendan. O sea, eso es lo que a mí me gusta, que ustedes aprendan. Les voy a pasar el texto. Yo les paso el texto. Yo les dije que trabajaran en grupos, pero obviamente yo sé que ustedes no hicieron grupos porque me los conozco. O sea, ustedes ni siquiera le prestaron bola a lo que yo escribí. Entonces, yo lo que dije es de que, ay, gracias, Sam. Tengo un grupo de A4. Ok, bueno, en grupos lo que van a hacer va a ser entre ustedes como que van a leer el texto
Iván, porque no creo que trabajemos en grupo porque aquí casi no hay gente, o sea, salen como 3 grupos y esa mierda no. Individualmente, cada uno va a leer el texto y va a responder las preguntas y vamos a socializar. Bueno, aquí voy a pasar en el grupo el texto. Y yo con ustedes, como les dije, ya ahí pasé. Todos están en el grupo de chat sin presupuesto. Yo quería crear un grupo con ustedes aparte de biología. Entonces no sé si me dejan sus números y yo los anoto. Y creo un grupo con ustedes para ir pasando como que material. Porque mucha gente no se está conectando y ajá. Yo quiero que los que sí se conecten como que ajá. O sea, si pueden, ahorita donde mandé el texto me escriben al privado, yo quiero ser parte del grupo de biología, yo los meto mejor. Bueno, el texto ya lo están viendo. No sé si tienen otro dispositivo, si no, los voy a mandar la foto por aquí. Yo creo que ahí se puede mandar la foto. Un momento aquí. Pero en sí no hace falta leer el texto porque les expliqué todo el texto. Entonces, pues vamos a tratar de hacer un debate. Bueno, acá vamos a hacer un medio debate. Mi número. Ya voy a escribir mi número para que me escriban. Ok. Ese. La primera pregunta dice, mira, el texto afirma que el flujo génico, la deriva génica y la selección natural. Necesito que busquen un papel, porque no quiero que escriban en el chat, no, y que la B, la C, no. Quiero que escriban en otra parte, que la guardan, y después me van a escribir en el chat una mala, 2 malas, 3 malas, porque vamos a ir mejorando. Entonces yo quiero ver cómo van mejorando poco a poco. Si pueden, búsquense una hoja, búsquense un papel, anótenlo en el chat, pero no lo envíen hasta que yo les diga. Bueno, la primera pregunta dice, el texto afirma que el flujo génico, la deriva génica y la selección natural comparten un rol colectivo. ¿Cuál es este rol? A. Provocar errores en la ontogenia para acelerar la evolución. Miren, cuando les salga, bueno, esta la voy a explicar, que esta sí está mela. Cuando les salga errores en la ontogenia, yo les acabo de explicar que los errores de la ontogenia se dan por teratógenos, por virus de rubiola, por cimegalovirus, por virus de herpes, por varicela, por toxoplasmosis, por sífilis, por rayos X, por hipertemia. Descartadísima. B. Garantizar que solo ocurran mutaciones benéficas. No, porque yo les dije de que es un 50-50. O sea, literalmente es un 50-50. ¿Cómo yo voy a garantizar de que con una apuesta me salgan mutaciones benéficas? O sea, tendría que tener la suerte más hijo de puta del mundo para que solo salgan mutaciones benéficas. Descartadísima la B. La C. Introducir constantemente nuevo material genético en las poblaciones. Acá. Introducir constantemente. Cuando esta queda descartada por una simple razón. Deriva génica. Les acabo de decir que con la deriva ya los genes se vuelven súper dominantes en una población. Y ya introducir material genético es prácticamente imposible porque ya llegamos al punto de deriva. Por eso se descarta la C. Y la respuesta correcta es la D. Actuar sobre la variación existente para dar forma a las poblaciones. Porque gracias al flujo génico se causa una población. Gracias a la deriva, la población se refuerza y gracias a la selección natural se da la población. Miren que todas tienen como que su cosita. La primera pregunta es la de. Esta quedó clara. Participen pelados. Quedó clara. Que siento que la expliqué muy rápido. Sí, profe, quedó clara, clarísima. San Díaz, que tiene la foto de Luffy. ¿Quedó clara? Sí, la verdad quedó clara. Sí, quedó bastante clara. Ok. La 2 dice, mire, de acuerdo con el texto, ¿a qué se deben principalmente las transformaciones de escala macroscópica dentro de un organismo?
con un cambio drástico en su anatomía. Ok, miren, ni siquiera tenemos que leer el texto, lo acabo de decir. Miren, cuando algo es de origen macroscópico, macro, o sea, que afecta a todo el cuerpo, ontogenia. Esto afecta a todo el cuerpo. La ontogenia es macro. Nosotros podemos distinguir acá. Nosotros podemos distinguir cuando una persona tiene una ontogenia. En cambio, ¿ustedes creen que yo al paciente que tiene una mutación le voy a poder ver el estómago, el pulmón por dentro? O sea, obviamente sí con la resonancia, con los rayos X, con todo eso, pero, o sea, yo viendo una persona así como la veo así, obviamente yo no voy a tener como que los rayos X en los ojos para verle el pulmón. Y tampoco voy a tener como que, no, tú tienes una enzima dentro que te permite digerir la lactasa. O sea, esto es microscópico y esto es macroscópico. Sí, yo no sé, la otra vez parecía esto como un directo de Twitch que todos estaban como que súper hablando, como diciendo, no, sí, tienes razón, profe, cuéntenos de su vida. Estábamos hablando tanto tiempo y ahora están como que súper calladitos, como con pena. Soy yo y San contra el mundo, literal. No, yo necesito que participe más gente. La 2 y es la B. Ok. Dice, a la acumulación de muchas mutaciones genéticas benéficas. No, porque si son benéficas, las mutaciones, como ya les dije, no se ven a simple vista. O sea, es imposible que nosotros ver mutaciones a simple vista. A menos que tengan superpoderes. Sí. A una mutación única con efectos gigantes en el ADN. A nivel de ADN, cuando una persona tiene mutación gigantes, tiene problemas, pero son problemas internos con la formación de proteínas, con la formación de enzimas, más no tienen que ver con malformaciones. Al efecto combinado del flujo génico y a la deriva génica. No, porque como esta pregunta, lo que hace la flujo génica y la deriva es dar forma a poblaciones. Entonces no tiene nada que ver con la anatomía de estas mismas. Entonces, tomando en cuenta por descarte, errores en la ontogenia, malformaciones dentro de su periodo embrionario, dentro de su periodo fetal, malformaciones. La 3. ¿Por qué muchas mutaciones son porque muchas mutaciones son considerablemente neutrales o invisibles según el pasaje? También lo expliqué. Expliqué que algunas mutaciones no se notan porque el ADN tiene enzimas como el ADN polimerasa y los ligandos que van a reparar constantemente el ADN. Entonces vamos a ver las respuestas. Porque la selección natural las elimina antes que puedan expresarse. O sea, si yo nazco con una mutación, la selección natural ya no va a hacer nada. O sea, la selección natural lo que va a hacer es más alto muere, el otro sobrevive, se descarta. O sea, ya nazco con una mutación, ya esa mutación me queda a mí. O sea, la selección natural, ¿qué va a hacer? Un carajo. B, porque ocurren en partes del ADN que no son genes y por lo tanto no tienen función. Si no tiene función el ADN en partes que no son genes, literalmente no hay codificación de nada. Entonces ni siquiera tendrías una mutación. Y si las tienes, porque son mutaciones solamente que son neutrales. O sea, la B está diciendo que no tienes la mutación, o sea, pero tú sí la tienes, solamente que es neutral. Listo. La C. Debido a los mecanismos de autorreparación del ADN y a la redundancia del código genético. Es la C. D, porque son corregidas por el sistema inmune del organismo. El sistema inmune, se las expliqué en la clase pasada, el sistema inmune con lo de los iones. Lo que pasa es de que el sistema inmune va a dar virus y bacterias. Virus, bacterias y algunos hongos. Eso es lo que va a reparar el sistema inmune. El sistema inmune no repara mutaciones. Ojo con eso. El sistema inmune lo que va a hacer es ayudar a combatir con una respuesta, con la respuesta de un virus, con la respuesta de un patógeno, etc. Y es importante porque, miren, en el caso de algunas mutaciones afectan al sistema inmune. De hecho, algunas enfermedades, el ejemplo más bacano es VIH. El VIH afecta al sistema inmune. Y el VIH no es una mutación, es una enfermedad. Por eso no tiene nada que ver. La 4. El ejemplo de un individuo genéticamente masculino, XY, que desarrolla genitales de apariencia femenina, se utiliza para ilustrar un concepto clave. ¿Cuál es? A.
la única forma que se puede crear nuevo material genético, ¿qué carajo? Ve, el funcionamiento normal de la selección natural sobre la variación génica. No porque miren, selección natural, positivo. ¿A ustedes les parece que un individuo genéticamente masculino desarrolle femenino? Esto no favorece la selección natural, porque no es natural. O sea, perdón por la palabra, pero no es natural. La C. Una mutación benéfica que confiere una ventaja de supervivencia. A mí no me sirve de nada tener genitales femeninos siendo hombre. O sea, eso no me va a ayudar a mí en nada. La D. Un error ontogénico que generalmente no es heredable. Claro, porque al yo tener un error dentro de mi fisiología, dentro de mis genitales, yo no voy a ser capaz de tener descendencia. O sea, yo hoy teniendo, por ejemplo, así, una próstata desarrollada y yo teniendo una vagina, no voy a poder tener descendencia porque yo no tengo útero. Entonces, generalmente es esto. Ellos no heredan, ellos no son capaces de reproducirse. Oye, qué buena observación. ¿Quiénes respondieron? Mateo y Sebastián como cosas raras. Ok, Como raro. como raro. 5. La lógica del texto, según la lógica del texto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre los cambios inducidos ontogénicamente es correcta? A. Aunque pueden ser heredables, por lo general no lo son. B. Son causados por la deriva génica del flujo génico. Esto, población, descartada la B. C. Son pequeños cambios químicos en el ADN. Esto es mutación, descartada. Siempre son heredables, no siempre son heredables, porque acabamos de ver que en el caso de los órganos sexuales no son heredables. Por descarte la A. Joder, puta la cabra. 6. ¿Qué es un alelo nuevo? Según se desprende del contexto del pasaje. Un alelo nuevo, yo se los expliqué. Está acá. Les expliqué en el momento de explicar un alelo. Un alelo nuevo se da cuando se combina material genético dominante y material genético recesivo. Y el alelo se expresa tanto heterocigota como homocigotamente. Vamos a ver si Melanie tiene razón. La 6. Dice, un error en el desarrollo fetal que altera la anatomía. No, esto es ontogenia. B. El resultado de la selección natural eliminando genes defectuosos. No, porque eso no es un alelo. O sea, la selección natural sí hace eso, pero el alelo no tiene nada que ver con esto. C. Un gen completo que se transfiere de una población a otra. Eso es el gen nuevo que se transfiere de una población a otra. Acabamos de decir que es el flujo génico. Cuando les digan que un gen se transfiere de una población a otra, piensen en flujo génico. Piensen en las cucarachas, no sé qué es eso, mosca, cucaracha, tal. Acá. Entonces queda la D. Una nueva secuencia de un gen producto de una mutación. Correcto. Una nueva secuencia de un gen que el gen codifica tanto bien como mal. Eso es un alelo. Eso es un alelo. Las enfermedades que son dominantes, la descendencia casi siempre van a tener eso. Una enfermedad dominante que les vengo a hablar el día de hoy es una que se llama hipercolesterolemia familiar. Mira, o sea, yo no soy capaz de decir hipercolesterolemia familiar. Bueno, en la hipercolesterolemia familiar lo que va a pasar es de que las personas van a tener una menor absorción de las grasas. Entonces ellos siempre van a tener el colesterol alto sin importar lo que ellos consuman, sin importar. O sea, tú puedes estar súper delgado, puedes hacer una buena dieta, puedes hacer ejercicio, pero siempre vas a tener el colesterol alto. Eso es dominante, porque si tú tienes un hijo también va a pasar eso, también va a tener hipercolesterolemia familiar. En cambio, hay enfermedades, espérate, ni siquiera ya las 7 te la digo. Estoy explicando las 6 para que ustedes entiendan como que recesivo dominante. O sea, lo que se transfiere dominante. Y hay enfermedades como la de los cuerpos de Gaucher, en las cuales va a haber una deficiencia en la absorción de los iones. Entonces, para que esto se presente, tanto el padre como la madre tienen que tener ese gen afectado para las enfermedades esas. O
sea, para que un hijo tenga una enfermedad recesiva, que son súper potentes, las enfermedades recesivas son demasiado potentes, afectan demasiado al individuo, ya. Las dominantes sí, pero no tanto, las recesivas afectan más. Bueno, Sebastián, dale, igual la clase queda grabada. La 7, vamos a ver. Si una mutación interrumpe la función de un gen, ¿cuál es la consecuencia directa mencionada en el texto? La función de un gen, vamos a ver. El organismo experimenta un cambio macroscópico inmediato, no, porque esto es ontogenia, no mutación. B. Se activa inmediatamente un mecanismo de reparación de ADN. No, o sea, sí, pero la consecuencia directa es interrupción. Se crea un nuevo alelo con una función mejorada, ¿no? Se altera la producción o regulación de una proteína, es la D. Porque lo que va a pasar es de que la mutación va a interrumpir los genes que codifican la proteína. Y apenas esto pasa, como se interrumpe, o sea, el ADN sí va a buscar repararla. Pero es que la autorreparación no va a cambiar un gen entero. La autorreparación cambia fragmentos del gen. Entonces, lo primero que va a pasar es producción o regulación de la proteína, o sea, de lo que codifica el gen. Bien, Melanie, bien, Ángel y bien, Mateo. Los tres súper inteligentes. La última pregunta. ¿Qué distinción fundamental establece el texto entre mutación genética y error ontogénico? Les acabo de explicar. La mutación afecta la química del ADN, mientras que el error ontogénico afecta el desarrollo a partir de esa información. Es la A. Mutación afecta ADN. Ontogenia afecta desarrollo de la información a partir del ADN. Porque mira, la B dice, la mutación es siempre benéfica. No, descartadísima. La mutación es siempre heredable. Descartadísima también. La mutación es un proceso aleatorio, mientras que el error ontogénico es un proceso dirigido. O sea, tienes razón, pero lo que va a pasar es de que la ontogenia no siempre es dirigida. O sea, la ontogenia también puede darse por factores esporádicos. O sea, una persona sana también puede tener, o sea, una mamá, una materna que se cuide bastante también puede tener un hijo con errores ontogénicos. O sea, no siempre dirigida, también puede ser heredada. Es raro, muy raro, pero sí es posible. Entonces se descarta también la D. Queda la. Y aquí lo que iba a hacer, espérate, era para que ustedes vean la respuesta. Voy a entrar al Canva, dejar de compartir un momentico y ya voy a quitar la foto para que vean las respuestas. Quitar la foto. Dejar aquí. Las respuestas son las que vemos acá. Miren, 1 es la D, 2 es la B, 3 es la C, 4 es la D, 5 es la A, 6D, 7D y 8A. Entonces, aquí están las respuestas. Yo igual voy a subir las diapositivas en el Classroom para que las estudien. Y pues hasta aquí voy a dejar la clase de hoy, porque considero de que lo que tomamos hoy es una base muy buena para que ustedes empiecen a estudiar. Y pues lo que les digo, es un placer muy grande estar aquí con ustedes y que les voy a dar un descansito porque ahorita tienen clase de 15 minutos. Entonces espero que la clase les haya gustado, porque la verdad me esfuerzo demasiado haciendo esas diapositivas y en recordar, porque a mí a veces se me olvidan esas cosas y me toca también, porque la universidad lo consume a uno, le consume demasiado tiempo y aquí estamos sacando el tiempo para ustedes porque quiero que entren a la universidad. Entonces les deseo lo mejor y buen día de estudio y que se la pasen muy bien. Y hasta aquí queda la clase de hoy. Muchas Chao, gracias. profe, gracias. No sé, Ángel, si quieres, salte y espera que Joaco mande el link. Yo creo que es el mismo. Pero si no sé, no te sé decir. Bueno, yo los dejo ya. Chao.